Buenos días a todos. El tema que vamos a tratar mis compañeros y yo en este video es la codificación. Para poder hablar de ello, debemos comenzar definiendo qué es la codificación. Es el movimiento que busca simplificar las normas existentes, que para algunos va más allá, considerándolo como una reforma que tuvo que haber cambiado el método y los antiguos principios del derecho. Este movimiento surge de la búsqueda de los juristas franceses y alemanes decimonónicos que estaban motivados por la reforma religiosa del siglo XVI y el racionalismo filosófico del siglo XVII, de una nueva reforma del orden jurídico anticuado que no podían descifrar y que era muy flexible para la sociedad de su época. Esto daría como fruto a un nuevo estilo del derecho privado, que tenía 4 caracteres significativos: la sistematización, la nacionalización, la secularización y el positivismo del Estado. Pero ya los 2 primeros caracteres habían sido mencionados y habían dado paso al nacimiento del Estado-Nación y luego a la filosofía racionalista. Este último dio el instrumento clave para el código racionalista, que sería la materialización del ideal jurídico de estos juristas. Pero aún con todo esto, no habían llegado a su objetivo final, que era el orden jurídico, así que se formaron 5 códigos básicos: el civil, el mercantil, el penal, el procesamiento civil y el de procesamientos penales. Estos serían usados en la mayoría de países que responderían a las mismas tradiciones. Y algunos seguirían conservando el derecho privado antiguo, como es descrito en el libro La codificación en la Argentina, escrito por Víctor Tao, que nos dice: mientras orbes nuevas servían para contener el viejo vino en el campo del derecho privado. Pero eso no detuvo que emergiera un nuevo orden político, que sería plasmado en la Constitución, donde se englobaría los derechos del hombre y del ciudadano, además de las atribuciones del poder del Estado. Ante esto, surgió un movimiento intelectual que se basaba en el punto de encuentro entre la recopilación y los modernos códigos, que se llamaría derecho natural racionalista, cuyas sus bases serían la razón y la observación empírica, diferenciándose del derecho natural cristiano, siendo sus principales características la secularización y la anatomía de la razón humana, sustituyendo la idea de que el hombre era constructor del mundo y artífice de sí. Destino de ahí nacería el pensamiento racional ilustrado, que buscaría descubrir la naturaleza humana de ese derecho natural tan importante. Enfrente a esta lucha por un cambio, se lanzó el movimiento ilustrado, que buscaría el nuevo orden legislativo. Fuentes del derecho. En primer lugar, es crucial comprender que las fuentes del derecho son la expresión de cómo se manifiesta y se crea el derecho en una sociedad determinada. Estas fuentes pueden variar desde la legislación, la jurisprudencia, hasta la costumbre y la doctrina, abarcando incluso influencias como la equidad y los principios generales del derecho. Esta diversidad nos muestra la riqueza y complejidad de la estructura legal que regula nuestras vidas. Sin embargo, esta riqueza también ha sido escenario de una disputa intelectual que ha perdurado a lo largo de los siglos, la controversia entre los partidarios del derecho natural y los positivistas legales. Los defensores del derecho natural sostienen la existencia de principios morales y éticos inherentes al derecho, universales e independientes de la voluntad humana. Por otro lado, los positivistas legales argumentan que el derecho deriva de su validez exclusivamente de fuentes sociales y convencionales, como la legislación y la costumbre, prescindiendo de referencias a principios morales universales. Este debate ha sido nutrido por filósofos, juristas de renombre, desde Hugo Grocio hasta Hart, quienes han contribuido significativamente al desarrollo y comprensión de estas posturas antagónicas. El surgimiento del Estado Nacional moderno, especialmente después de la Revolución Francesa, marcó un hito en la consolidación del poder legislativo, como fuente preeminente del derecho. La legislación emanada por el Estado se erigió como la principal fuente, reflejando el principio de la soberanía estatal y estableciendo un monopolio legislativo. Este cambio paradigmático trajo consigo una centralización del derecho en la función legislativa, aunque su manifestación no fue uniforme en todos los contextos políticos y jurídicos. En Inglaterra, por ejemplo, el desarrollo del derecho no siguió el mismo curso que en otros países europeos, debido a su rica tradición constitucional, su sistema legal basado en el jus commune y su arraigada política parlamentaria. Este contexto histórico y cultural moldeó una relación distinta entre legislatura y judicatura, donde el Parlamento y los tribunales compartían el poder de manera más equilibrada. El positivismo jurídico está centrado en la autoridad legislativa. Sostenía que la ley emanada por el Estado era la expresión suprema de la voluntad política y la soberanía, relegando el papel de la judicatura a la mera interpretación y aplicación de dichas leyes. Sin embargo, este enfoque fue objeto de críticas y cuestionamientos, especialmente a medida que emergían conceptos como los derechos humanos, el constitucionalismo y el pluralismo legal. El reconocimiento de los derechos fundamentales, la supremacía de la Constitución como ley fundamental y la diversidad cultural y legal dentro de las sociedades. Cuestionaron la idea de que la ley estatal es la única fuente de derecho,
Estos cambios en el pensamiento jurídico desafiaron la concepción dogmática del derecho y abrieron el camino a una comprensión más amplia e inclusiva a las fuentes del derecho. Los países con ley común utilizaban códigos optando por la jurisprudencia y las costumbres usadas por los jurados populares, mientras que el derecho civil era usado para la codificación de normas que a su vez eran utilizadas por los jueces. ¿Por qué la ideología revolucionaria y la codificación buscaban derogar al derecho anterior? La razón a una ideología revolucionaria fue el estatismo, es decir, que el Estado ejerza un control social, una glorificación de la nación. La codificación se considera y destella junto a la ley, buscando una evolución del derecho junto a las nuevas necesidades de la sociedad. El racionalismo desaforado afectó a la codificación francesa, intentando abolir la historia, anulando estatutos. La relación que se tenía el derecho revolucionario junto a la profesión de abogado se centraba en la defensa de causas revolucionarias, el intervenir en la aplicación de nuevas leyes, buscando abroquelar los derechos humanos ante conflictos sociales, unos verdaderos justicieros. El temor de los revolucionarios franceses ante el poder judicial era que éste estuviera involucrado junto al antiguo régimen monárquico. Por lo tanto, abogaban por la interpretación de leyes basados en un sistema judicial más accesible y transparente. Los códigos para la ideología revolucionaria debían ser claras, accesibles, justas y equitativas, libres de influencias aristocráticas, para así que los códigos sirvan al pueblo y no al privilegio. Savigny, creador de la escuela jurídica nombrada Escuela Histórica de Derecho, se encargó de evitar que el ya existente código francés fuera admirado y copiado, evitando así el ejemplo de Francia para la codificación alemana. Las mayores influencias en la escuela jurídica alemana fueron el pensamiento en sí mismo, que apelaba que el estudio de la historia era la fuente principal de conocimientos ante las acciones humanas. Savigny, el derecho romano, el código napolitánico y el derecho anglosajón fueron otras influencias. Las diferencias de codificación francesa con la alemana era que la alemana no desestima las bases históricas, sino las afirmaba a los principios del derecho natural. Un modelo de estudio a diferencia de la francesa. Alemania estaba convencida de que no era conveniente la eliminación de los abogados, ya que eran necesarios para la interpretación de la ley, mientras que la codificación francesa pretendía devorar al derecho anterior. Lo que sí tenían en común era su función de unificación, un cuerpo unitario de leyes para la reciente unificación de la nación. Fueron también base para el nacimiento del monolítico Estado-Nación. Otra cosa es común, fue su división de poderes en los sistemas jurídicos y gobernales. Gracias.